tardes. Os presento a Ana García, presidenta de APIMESPA. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a todos. Lo primero, daros la bienvenida a todos los asistentes que habéis visto a bien unirse a esta webinar que desde APIMESPA, la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa, lo que pretendemos es informaros, en este caso, al minuto, porque es las actualizaciones son al minuto, informaros de una cuestión tan importante a día de hoy en nuestras empresas como autónomos, que es la reapertura de nuestros negocios, con y sin empleados, como bien habéis visto en el título. Para ello, APIMESPA, en este caso, pues ha contado con dos profesionales con los que llevamos tiempo trabajando, colaborando y viendo cuál es su labor. Dos profesionales que hemos tenido la ocasión de ver cómo en otros terrenos a nivel empresarial, a nivel sociedades, a nivel todo, nos han ido guiando y ayudando. En este caso, pues, en primer lugar, va a hablarnos Miguel Ángel Jiménez, del bufete Jiménez y Asociados. Miguel Ángel es compañero también en nuestra junta directiva de la asociación, es el secretario de la junta directiva. Y bueno, quiero agradecerle que haya promovido esta webinar y esta formación, también al hilo de todas estas semanas, de estas ya para 9 semanas que estamos en este estado de alarma, promovido y sobre todo escuchando todas las inquietudes, todo el proceso que estamos pasando las empresas, las micropymes, los autónomos, la pequeña y mediana empresa en este caso. Después de Miguel Ángel también va a hacer su ponencia, va a explicarnos Carlos Comitre, que es abogado también y especializado en todo este tipo de consultas, de pleitos, todo este tipo de asuntos. Y también quiero agradecerte, Carlos, que junto con Miguel Ángel hayáis organizado esta webinar, que yo creo que va a ser muy explícita, muy clara y yo creo que es muy interesante. Estamos todos deseando conocer muchas cosas que incluso los propios, algunos de nuestros gestores no podemos o no tenemos tan actualizado al día como vosotros nos vais a mostrar. Sí que quiero deciros a todos que, por favor, hay un chat donde cada uno puede, una vez que cada uno haga su ponencia, porque muchas de las preguntas que os planteáis ahora mismo a priori, muchas de las preguntas la propia ponencia os va a resolver, eso pasa constantemente y Carlos ya nos había advertido de ello. Pero sí que, por supuesto, tenemos el chat abierto para las preguntas, dudas que queráis, que una vez vayáis escuchando la ponencia o las explicaciones no se queden resueltas, para eso estamos. Estamos en familia, es decir, que podemos comentar las cosas con total comodidad y bueno, doy paso en este caso a Miguel Ángel para que empiece y para que bueno, nos expliquéis un poco toda esa vorágine que estamos viviendo a nivel laboral y a nivel empresa. Muchas gracias a todos por asistir y adelante, Miguel Ángel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Miguel Ángel Jiménez, como Ana ha dicho, soy secretario de APIMESPA, abogado, y entre Carlos, compañero Carlos y yo vamos a tratar de dividir esta ponencia en la exposición previa de las fases que se han establecido para el retorno a la actividad escalonada por parte del Gobierno y, sobre todo, con las medidas que se han tomado en cada una de ellas para la reapertura y vuelta de los empleados a la actividad. Sin duda teníamos previsto realizar esta webinar ya en fase 1 y hemos recibido como un auténtico jarro de agua fría pues habernos quedado fuera. Pero sin duda también hay que ser positivo y puede tener muchas ventajas ese pequeño o ligero retraso que vamos a tener respecto de otras regiones, provincias o distritos,
porque sin duda hay una serie de acometidas de cambios y de gastos que las empresas están haciendo de modo innecesario por información inidónea que están teniendo, y sobre todo debemos estar muy atentos a los errores que se van a cometer en otros lugares para poder ir más prevenidos en esta desescalada que nosotros iniciaremos probablemente la próxima semana, y así lo esperamos. Nuestra idea fundamental es que cuando se tiene tanta información de medios que no son los idóneos, al final se termina teniendo una desinformación general. Por lo tanto, nos vamos a ir al derecho objetivo y vamos a tratar de hacer un resumen general de todas las fases establecidas. En primer lugar, con respecto al estado actual en el que nos encontramos, el estado de alarma, muy brevemente para que se entienda, porque igualmente parece que estamos en una situación en la que hay, como se dice en algunos sitios, un secuestro de la democracia, como se escucha incluso, explicarles que nada más lejos de la realidad, porque tenemos una Constitución española que en su artículo 116.2 y una ley orgánica 4.981 desarrolla lo que es el estado de alarma. El día 14 de marzo se dicta un Real Decreto por parte del Gobierno, el 463/2020, por el cual las funciones que el Ejecutivo tiene para ello, establece que el ministro de Sanidad va a tener la condición de autoridad competente delegada, aunque con la superior dirección del presidente del Gobierno, tanto en su propia área de responsabilidad como en las otras áreas que no recaigan en el ámbito específico de competencia de otros ministros que también han sido designados como autoridad competente. Hay que recordar que son 4 los ministros que declararon como autoridad competente: el ministro de Interior, el Ministerio de Defensa y el ministro de Transporte, Movilidad, al igual que el ministro de Sanidad. Por tanto, el ministro de Sanidad ha quedado habilitado para dictar las órdenes y las resoluciones dentro de ese ámbito de actuación, y como autoridad delegada de esos otros ministerios, siempre para garantizar la prestación de todos los servicios y mediante la adopción igualmente de cualquiera de las medidas previstas para garantizar pues lo que es la protección de las personas, de los bienes y lugares, ¿no? Por tanto, como decimos, el estado actual de alarma es claro que tiene una base jurídica en nuestra Constitución, en la ley orgánica la 4.981 y el Real Decreto 463 de 14 de marzo. Podemos ver que en el día 19... Perdón, Carlos, ¿sí se me escucha? ¿Se me escucha, Carlos? He perdido la conexión un momento, perdón. Bien, el día 28 de abril se publica un plan para la transición hacia una nueva normalidad, como lo denomina el Gobierno, y en él se establecen una serie de fases con el objetivo fundamental de que se consiga, pues, preservando la salud pública por encima de todo, que se recupere paulatinamente lo que es la vida cotidiana y la actividad económica, siempre minimizando los riesgos que representa la epidemia. Que no debemos olvidar que sigue estando ahí, que en cualquiera de las fases, todo lo que anteriormente se ha ido realizando deberemos mantenerlo de una forma u otra. Por tanto, en este plan, que lo que contempla es una transición gradual por territorios, que veremos que en este caso la unidad territorial que se emplea para la aplicación en las diferentes fases es la provincia, la isla o la comunidad autónoma. Finalmente hemos visto también que lo que han sido distritos sanitarios, quizá en algún momento podemos decir que con cierta opacidad o no con toda la transparencia deseable, pues ha hecho que unas regiones o unos lugares hayan pasado de fase y no otros. Se establece que ese mínimo de 15 días entre cada una de las 3 fases que inicialmente serían como la última fase hasta el paso de la nueva normalidad, que ya veremos lo que es esa nueva normalidad, con excepciones, y en ello lo que toman en consideración son diferentes marcadores, que son tanto la capacidad sanitaria de dichos territorios, la situación epidemiológica, los datos de movilidad y datos socioeconómicos. ¿En qué fase estamos? Pues en este momento la orden ministerial de 9 de mayo, esta última orden ministerial del Ministerio de Sanidad,
nos excluye en su anexo número 1 de las unidades territoriales que pasan a la fase 1 y, por tanto, seguimos rigiéndonos por la orden anterior, que es la 388 de 2020, de 3 de mayo, por la que se establecían las condiciones de apertura al público de determinados comercios y servicios y la apertura de archivos, así como para la práctica de deporte. Esa orden ministerial es la que sigue vigente para nosotros a día de hoy, precisamente por incumplimiento de la orden ministerial 399/2020. ¿Quién puede abrir en esta fase? Aunque de todo es conocido, no viene mal que ahondemos un poco en cuestiones fundamentales de que todos los establecimientos y locales comerciales minoristas y de actividad de servicios profesionales cuya actividad se hubiera suspendido tras la declaración de estado de alarma son los que ahora, o en este caso en la fase 0, son los que pueden estar abiertos en este momento. Pero bien, hay una serie de parámetros que deben cumplirse. Punto número 1, estamos hablando de que deben establecerse con un sistema de cita previa, que es la que garantiza que en un mismo momento solo un cliente sea atendido por un trabajador, con lo cual no pueden habilitarse zonas de espera en dichos establecimientos o locales comerciales. Debe garantizarse que la atención individualizada a esos clientes sea con una separación mínima de 2 metros, o bien con la instalación de mamparas o mostradores en la cual se reduce a 1 metro. Igualmente debe establecerse un horario de atención preferente para mayores de 65 años, porque son el sector más vulnerable y así se ha establecido en la norma. Y es importante, al hilo de lo anterior, cuando veíamos que todos los establecimientos y locales comerciales minoristas cuya actividad se hubiese suspendido son los que pueden abrir, siempre y cuando, esa es la parte importante, sean de una superficie inferior a 400 metros cuadrados, pero también aquellos que tengan el carácter de centro comercial o de parque comercial. E igualmente, los que siendo inferiores a 400 metros de superficie se encuentran dentro de esos centros comerciales o parques comerciales y no tienen acceso directo e independiente desde el exterior. Bien, esto no afecta a las actividades que ya estaban después del Real Decreto 463 del 14 de marzo, cuando se estableció el estado de alarma. Había una serie de actividades esenciales que se publicaron y los cuales podían continuar abiertos en las mismas condiciones que se establecían en dicho decreto del estado de alarma. Siempre, por supuesto, cumpliendo todas y cada una de las medidas de seguridad e higiene que se preveían para dichos locales. Bien, esto un poco se ha colado aquí porque esta lo veremos más adelante. En este tipo de locales comerciales que pueden abrirse en la fase 0, hay que establecer un sistema de recogida en el local de los productos que se hayan adquirido y no solamente plantear esa garantía de una recogida escalonada para evitar aglomeraciones, sino que siempre y cuando además procurar que los pedidos sean hechos vía telefónica o telemática para evitar ese mayor contacto tanto con empleados como con personas de la calle, ¿no? Para los clientes es importante que esos desplazamientos a los locales referidos se pueden establecer únicamente dentro del municipio de residencia, salvo que ese producto no se encuentre dentro del municipio y sea de necesidad, y sobre todo que no es necesario en su franja horaria de salida, ¿no? Como decimos, estamos hablando de la fase 0 en la que aún nos encontramos. Las medidas que se aplican en esta fase vamos a distribuirlas tanto en la fase 0 como en la fase 1 en las 3 básicas. Las medidas de higiene que deben aplicarse en los establecimientos y locales con apertura al público. Las medidas de prevención de riesgo que deben tomarse para el personal que presta los servicios en dichos establecimientos y locales abiertos al público. Y las medidas de protección e higiene aplicables a los clientes en el interior de esos establecimientos y locales. En primer lugar, con respecto a las medidas de higiene, que vamos a repetirlas en diferentes ocasiones, pero son medidas que, aunque en ocasiones son de sentido común, después de haber visto la situación que se nos ha venido informando constantemente por los diferentes medios, la limpieza al menos 2 veces al día, con especial atención a las superficies de contacto más frecuentes,
siendo obligatoria siempre una al final del día. Y en este punto, permitid un segundito, en este punto sí desarrolla igualmente el decreto, aunque pueden utilizarse cualquier otro tipo de desinfectantes y virucidas, incluso plantea cuál sería el desinfectante o la solución, la disolución en proporción de 1,50 por parte con lejía, que debe estar recién preparado, sean desinfectantes con actividad virucida, siempre y cuando se encuentran autorizados y registrados por el Ministerio de Sanidad. Es necesario que tras la limpieza que se realice en este sentido con todos los materiales que se hayan empleado y los equipos de protección individuales que se hayan utilizado, los famosos EPIs, todos ellos deberán ser desechados de forma segura procediéndose posteriormente al lavado de manos. Está claro que hay utilización de equipo que es un equipo que no vamos a tirar, estamos hablando solamente de los EPIs, o sea, las medidas de protección, ya sean de mascarillas o guantes o cualquier otro tipo de cobertura al uniforme que se haya tenido a bien dar al empleado. Asimismo, debe realizarse también una limpieza y desinfección, no solamente de las zonas dedicadas a los clientes, sino igualmente a los puestos de trabajo, sobre todo en cada cambio de turno. Más que nada atendiendo a los que son utilizados por más de un trabajador. En ese sentido, también incluye la necesidad de que los uniformes o la ropa que se haya utilizado en la jornada laboral diariamente deberá lavarse en ciclos de lavado que establecen en un mínimo de 60 y 90 grados centígrados para evitar la reproducción del virus. La ventilación adecuada deberá mantenerse durante todo el día, haciendo por periodos diferentes que se estimen convenientes. Es importante saber que no se pueden utilizar los aseos de los establecimientos comerciales por los clientes, salvo en caso necesario. En caso de que así sea, tiene que procederse a la desinfección inmediata de los mismos. Igualmente, todos los establecimientos y locales deben disponer de papelera, a ser posible con tapa y pedal, siempre para poder evitar el contacto manual con los mismos, para que se puedan depositar ahí pañuelos o cualquier tipo de otro material desechable. Con respecto a las medidas de prevención de riesgos ya para el personal que presta los servicios en dichos establecimientos o locales, es claro que no pueden incorporarse trabajadores que estén en aislamiento por tener diagnosticado COVID-19, ni tampoco ninguno que tenga cualquier tipo de síntoma o se encuentre en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19. Es obligatorio cumplir también con las medidas de prevención de riesgo establecidas para cada una de las actividades, tanto las de carácter general como las de carácter específico, para prevenir el contagio de COVID-19. Debemos estar muy atentos porque en cada una de las actividades se irán publicando adicionalmente medidas de prevención. El uso de mascarillas será obligatorio cuando no pueda garantizarse esa distancia de seguridad de aproximadamente 2 metros entre cada trabajador, que en algunos comercios locales va a ser complicado que pueda mantenerse. Por lo tanto, si planteamos que la mascarilla es obligatoria, saldaremos una cuestión que sería complicado de mantener en otro caso. Y esos 2 metros serán tanto entre los trabajadores como entre el trabajador y el cliente o los propios trabajadores, como hemos dicho. En cuanto a las medidas, igualmente, de riesgo para personal, tenemos que seguir, que es importante, con la formación e información al personal. Todos los trabajadores propios y también de terceras empresas que prestan servicios en nuestro local o establecimiento deben tener claro cómo será el uso correcto de los equipos de protección y de las medidas de prevención, tanto de limpieza de manos, uso de geles hidroalcohólicos, etcétera. Aquí sería importante también tener anuncios y comunicaciones escritas y visibles para poder demostrar que precisamente esa formación e información ha sido efectiva. El fichaje con huella dactilar, si es el medio que utilizamos para el control de horario de acceso de los trabajadores, pues deberá ser sustituido por otro sistema de control horario, o bien tener claro que tiene que ser desinfectado antes y después de cada uso, lo cual hace bastante inviable
dicho control. Como hemos dicho antes, la distancia tiene que ser al menos de 1 metro para prevenir el riesgo entre el personal, de 1 metro cuando se encuentren con elementos de protección o barreras, y la de los 2 metros que venimos reiterando si estos elementos no existen. Ello además en cualquier zona, no es solamente en zona con los clientes, sino en cualquier zona donde los trabajadores estén, incluso en taquillas o en zonas privadas de los trabajadores. Además, las empresas tendremos que tener muy en cuenta que hay que organizar los turnos y el resto de condiciones de trabajo, porque si es necesario modificarlas, así ha de ser para garantizar esa distancia mínima y ese escalonamiento que debe haber a la entrada para evitar que los trabajadores pues, se agolpen o incumplan esa distancia que deben mantener. Como decía también, deben cumplirse los vestuarios, las taquillas y aseos, y en caso de servicios que no mantengan, que no permitan el mantenimiento de la distancia de seguridad, los ejemplos de las peluquerías, centros de estética o fisioterapia, pues en este caso deben utilizar los equipos de protección individual que aseguren la protección tanto del trabajador como del cliente, ¿no? Aquí es bastante complicado, porque ya hemos tenido también algunas consultas que en peluquería y no sé cómo en cera van a poder tener a lo mejor unos guantes a la hora de realizar su trabajo, ¿no? Pero en este sentido, como decía, tendremos que estar muy atentos para que la norma no dejemos de cumplirla. Siguiente, pues para las medidas de protección ya aplicables a lo que son los clientes en el interior ya de los establecimientos, el tiempo de permanencia debemos tratar de que sea el estrictamente necesario para esta, en el caso de recogida de productos o en el caso de que sea un comercio en el que está con cita previa, que sea el estrictamente necesario. Como decimos, donde sea posible la atención personalizada de más de un cliente al mismo tiempo, hay que tener claro que debe señalarse la distancia de 2 metros entre clientes y en todo caso a cada cliente debe atenderle un trabajador. No puede un trabajador atender simultáneamente a 2 personas a la vez. Volvemos a repetir, poner a disposición de los clientes geles hidroalcohólicos desinfectantes con la capacidad virucida suficiente, o sea, debe estar aprobado por el Ministerio de Sanidad. Si los locales o establecimientos cuentan con zonas de autoservicio, un trabajador debe estar habilitado en dicha zona para evitar ese autoservicio, esa manipulación por parte del cliente. No se puede poner a disposición del cliente productos de prueba. En los establecimientos de comercio textil, específicamente, ya sean de arreglos de ropa, similares, pues los probadores deben utilizarse solamente por una persona y después de su uso deben limpiarse y desinfectarse, y la ropa que se haya utilizado o probado, pues en caso de que no se adquiera, deberá higienizarse apropiadamente. Con respecto a las actividades de hostelería y restauración, pues es sabido que la fase 0 en la que nos encontramos exclusivamente se puede realizar aún solamente los servicios de entrega a domicilio y recogida de pedidos por los clientes en el establecimiento, y aún queda prohibido el consumo en el interior de los mismos. Este servicio de entrega debe tener un sistema de reparto preferente para mayores de 65 años, dependientes u otros colectivos más vulnerables, y el sistema igualmente de recogida en el establecimiento, tal y como hemos dicho anteriormente, deberá realizarse por teléfono o en línea, y el establecimiento fijará un horario de recogida concreto para evitar esas aglomeraciones en las inmediaciones del establecimiento. Por último, además, todas las actividades de hostelería y de restauración deben contar con un espacio habilitado y señalizado para esa recogida de pedido y para el intercambio de pago, y en todo caso, también en estos espacios debe garantizarse lo que es la distancia de seguridad ya planteada de inicio. En aquellos establecimientos que dispongan de esos puntos de recogida de pedidos para vehículos, si el cliente puede realizar los pedidos, sí directamente desde su vehículo en el propio establecimiento y proceder a su posterior recogida. Todos los establecimientos que estén facultados para esta actividad, pues permanecerán abiertos al público durante el horario de recogida y con las mismas medidas y protección que hemos visto anteriormente.
El objetivo inmediato que tenemos a día de hoy, después de todo lo que ha ocurrido, pues está claro que es estar preparados para esta fase 1 que vamos a tratar de sintetizar o amplificar con lo que ya hemos visto en la fase 0 y ver las diferencias fundamentales que nos vamos a encontrar. En primer término, el objeto de la fase 1 es el primer paso a la flexibilización de esas restricciones establecidas en el decreto del estado de alarma, y en el ámbito de aplicación, como dijimos a inicio, están todas las unidades en el anexo, están las unidades territoriales que pasan a esa fase 1 y en las cuales, como podemos ver, la comunidad autónoma pasan todas las provincias, quedando fuera solamente Málaga y Granada. Las medidas generales para el personal, vamos a hacer primero un pequeño resumen de unas medidas generales y luego particulares dependiendo de qué tipo de establecimiento. Volvemos a repetir que poner a disposición estos dispensadores de gel hidroalcohólico y desinfectante es básico para todas estas actividades. La distancia de seguridad la vamos a repetir en todos y cada uno de las medidas que vamos a encontrar. La formación e información del personal sobre el correcto uso de los equipos de protección. Tenemos que tener en cuenta a los empresarios que somos los que tenemos que encargarnos de que ello sea así y de poder demostrar que lo hemos hecho correctamente, esa formación e información. Por lo tanto, básico que se hagan por escrito tanto los anuncios que se puedan realizar dentro del establecimiento como las comunicaciones que se hayan realizado los trabajadores. Ya hemos visto que el sistema de fichaje de huella dactilar debe ser sustituido o será sustituido favorablemente por cualquier otro de control para evitar tener que estar desinfectando constantemente. Bien, y sobre todo tendremos que tener en cuenta la normativa laboral que se aplique a la actividad concreta a la que nos dediquemos. Es importante que la siguiente fase va a ser labor del empresario evitar aglomeraciones y el cumplimiento de todas las medidas de higiene. La responsabilidad esta vamos a verlo al final porque las consecuencias que nos puede acarrear son unas consecuencias muy graves por las sanciones en las que podemos incurrir. En primer lugar, los centros de trabajo pues, realizarán los ajustes de organización que sean necesarios para evitar el riesgo de coincidencia masiva de personas, conforme a lo que vayan derivando las autoridades competentes, que ahora entraremos exactamente en la fase 1, cuáles son las que corresponden. Las medidas de higiene, que en principio son básicas, son la utilización de los desinfectantes virucidas, el tema de cada limpieza y el desechable de los materiales y equipos de protección, el lavado y desinfección del uniforme y ropa de los trabajadores a 60-90 grados centígrados, la ventilación periódica, la disposición de papeleras en las condiciones que hemos visto de no manipulación por parte de los clientes y el fomentar el pago con tarjeta u otro medio que no suponga contacto físico entre cliente y trabajador. En esta fase 1, o en esta próxima fase 1 a la que esperamos poder acceder esta próxima semana, pues en esa reapertura de los establecimientos y locales comerciales minoristas de prestación de servicios, ya aquí, como decimos, todos los establecimientos con menos de 400 metros cuadrados que habíamos visto en la fase 0 podrán abrir sus puertas con una reducción del 30% de su aforo en esos locales comerciales y establecimientos. Lo del horario de atención prioritario para mayores de 65 años a lo largo de todo el estado de alarma va a mantenerse porque es una situación que se repite en cada una de las fases. Hay otros supuestos de reapertura que, aun con superficies superiores a 400 metros cuadrados, podrán a través de la cita previa, eso sí es muy importante, porque son mediante la utilización de cita previa, podrán abrir sus puertas, como son los concesionarios de automoción, las estaciones de ITV, centros de jardinería y viveros de plantas. Igualmente también las entidades concesionarias de juego público de ámbito estatal tendrán la posibilidad de abrir sus puertas en la fase 1. Ahora bien, hay una posibilidad que se le transmite directamente a los ayuntamientos, porque así lo dice la orden, que es cuando así lo decidan los ayuntamientos, se podrán proceder a la reapertura de los mercados que desarrollan su actividad al aire libre o de venta no sedentaria en la vía pública. Los ayuntamientos, por tanto, son los que van a
establecer los requisitos de distanciamiento entre los puestos, las condiciones de delimitación del mercado, todo ello garantizando siempre pues la seguridad y la distancia entre trabajadores, clientes y viandantes. En principio, lo que establece esta orden ministerial es que en todo caso se debe garantizar una limitación del 25% de los puestos habituales autorizados y una afluencia inferior a 1/3 del aforo habitual. Con ello, ¿qué ocurre? Que el ayuntamiento tendrá potestad para alternativamente proceder al aumento de la superficie habilitada para el ejercicio de esta actividad, pero siempre respetando el 25% de los puestos habituales y sobre todo lo que es el 30% del aforo habitual. Como medida de higiene para los establecimientos, repetimos que la limpieza al menos 2 veces al día, obligatoria al final del día, con especial atención a todas las superficies de contacto frecuentes. Repetimos que tiene que ser tanto en la zona comercial como en las zonas privadas, la ventilación adecuada. Sigue siendo, hay que tenerlo en cuenta porque lo vamos a ver que hay una diferencia con la actividad de hostelería, con los hoteles y establecimientos turísticos. No se puede utilizar los aseos en los establecimientos comerciales por los clientes, salvo en caso estrictamente necesario, y habrá que proceder a la desinfección inmediata. Volvemos también, repetimos la disposición de papeleras, como hemos dicho, con tapa y pedal, que el cliente no tenga ningún contacto con ningún, no deba acceder manualmente para ello. Con respecto a las medidas de prevención de riesgos para el personal, ya dijimos anteriormente, será la distancia mínima de 1 metro en caso de que existan elementos de protección o de barrera, y sin elementos de protección o barrera tendremos ese mínimo de 2 metros en todo momento. Volvemos a repetir que las peluquerías que ya estaban con anterioridad se siguen manteniendo en esas peluquerías, centros de estética o fisioterapeuta, donde no se pueda mantener esa distancia de seguridad, es obligatorio la utilización del equipo de protección adecuado pues, a ese nivel de riesgo, tanto para el trabajador como para el cliente. En la medida de higiene para los clientes, seguimos viendo que se establece que el tiempo de permanencia será siempre el estrictamente necesario para la compra o prestación de servicios. Tenemos que, en caso ya luego, para los casos de la hostelería, veremos que más específicamente se establecen algunas limitaciones de tiempo a efectos de control. En los locales establecimientos o en los mercadillos al aire libre, se debe señalar de forma clara la distancia con marcas en el suelo, con balizas, con cartelería y señalización, pues las distancias que deben mantenerse siempre y cuando haya más de un cliente al mismo tiempo. Y como dijimos anteriormente, si hay más de un cliente al mismo tiempo y se pueden mantener esas medidas de seguridad, nunca un trabajador puede atender a 2 clientes a la vez, sino que debe hacerse de forma individualizada. Los dispensadores son reiterativos y en las zonas de autoservicio, como decíamos, donde se preste ese servicio para los clientes, en evitación de esa manipulación directa de los productos, pues habrá un trabajador específicamente dedicado a ello. Vemos que no se puede poner tampoco en esta segunda fase 1 productos de prueba a los clientes. Igualmente, el establecimiento del sector comercial textil, las ropas similares, pues los probadores tienen que ser utilizados por una sola persona y se limpiarán y desinfectarán, y las prendas que no se adquieran, pues tienen que higienizarse una vez utilizadas. Esta quizás ya es la parte fundamental que se iba a influir más en los locales en los cuales ya se imponen, tanto en las cafeterías u otros terrazas donde se impone ya un porcentaje de aforo. Este control de aforo va a corresponder al empresario y vamos a ver las situaciones que deben evitarse. En primer lugar, los establecimientos y estos locales deben exponer al público el aforo máximo de cada local e igualmente la distancia de seguridad interpersonal, y que se respete además la distancia de seguridad interpersonal en el interior. Por tanto, le corresponde al empresario establecer un sistema
que permita ese recuento y control del aforo para que en ningún momento pueda estar superado dicho aforo, y tiene que tener en cuenta que en dicho aforo tienen que incluir a los propios trabajadores. Debe haber una perfecta organización de la circulación de personas y la distribución de los espacios para que siempre se puedan cumplir las distancias preceptivas. Por ello, en algunos casos, se sugiere que en caso de disponer de 2 puertas, se solicita que el uso sea diferenciado para la entrada y salida, y así se evita ese riesgo de aglomeración o de contacto entre las personas que entran y las que acceden al local y las que salen. Con respecto a las terrazas, se autoriza la reapertura ya al público de estas terrazas en la fase 1 en los establecimientos de hostelería y de restauración, limitándose en el caso de las terrazas al 50% de las mesas permitidas en el año inmediatamente anterior, y ello en base a la licencia municipal. Esto es importante para tenerlo en cuenta porque en ello van a establecer el control los ayuntamientos y es el que van a tomar en consideración para limitar ese 50% de las mesas permitidas. En todo caso, es importante asegurar la distancia de 2 metros entre las mesas, y aquí sí es también importante saber que los ayuntamientos tienen la capacidad, o va a ser los ayuntamientos los que permitan que se pueda aumentar esa dimensión de la terraza, siempre y cuando proporcionalmente posibiliten al peatón en otro lugar de la misma zona la posibilidad de acceso o de deambulación. Terraza aquí se define en la consideración que se tienen como tal a todo espacio no cubierto o todo espacio que, estando cubierto, está rodeado lateralmente por un máximo de 2 paredes, muros o paramentos. Esto es importante porque en el caso de que tengamos 3 cierres no nos considerarán, o podemos tener un problema para que no nos consideren que es una terraza abierta de la que estamos hablando. En cualquier caso, ya sea por mesa o por grupos de mesa, es un máximo de 10 personas los que puede haber. La limpieza de terraza y de mesa debe realizarse conforme a las medidas que hemos establecido anteriormente. Hay que intentar, pues, evitar tener una carta común. Para ello, pues, se recomiendan los dispositivos electrónicos o pizarras para que los clientes puedan realizar los pedidos sin que haya un contacto con una carta que puede ser transmitida a otro cliente posterior. Como decimos, el tema de los dispensadores nos lo vamos a encontrar en todo momento. La vajilla, la cubertería y la cristalería también se obliga a que estén almacenados en recintos cerrados, lejos del paso de clientes y trabajadores. Al igual que esa carta común, pues se solicita que se eliminen todos los productos de autoservicio. Estamos hablando de servilleteros, de vinagrera, de aceitera, de palilleros, de cualquier tipo de producto que pueda ser motivo de contagio, que pueda establecer ese contacto con un tercero. Y la mantelería, además, que sea de un solo uso. En caso de que no sea posible, pues por el tipo de establecimiento, entre servicios tiene que cambiarse, eso es lógico, pero a su vez obligan al lavado mecánico en ciclos de 60 y 90 grados. Con respecto a la reapertura de los hoteles y establecimientos turísticos, en la fase 1, estos van a seguir manteniendo las zonas comunes cerradas, estarán restringidas todo acceso para los clientes y deben estar o bien restringidas de acceso o perfectamente identificadas. Va a seguir siendo imposible acceder a los servicios de piscina, de spa, de gimnasio, de miniclub, de discoteca o salones de eventos en el hotel. El uso de aseos, en cambio, al contrario que que hemos visto antes en los diferentes locales comerciales, aquí se permite el uso de aseo con un máximo de una persona. La desinfección y limpieza mínima se establece en 6 veces al día. Siguen teniendo la obligación, como todos los demás locales y centros, de poner a disposición del público dispensadores con geles hidroalcohólicos y virucidas.
mantener carteles informativos en diferentes idiomas con las restricciones y normas de higiene que deben observarse para evitar contagios. En recepción van a tener el deber de garantizar los 2 metros de distancia entre trabajadores y clientes. Todo lo que sea manipulado por terceros, por clientes, debe ser inmediatamente desinfectado. Y para los servicios de cafetería y de restauración de esos hoteles se va a aplicar pues, lo que es el capítulo 4, que es el que hemos visto anteriormente para todos los que son las cafeterías y locales que se han abierto en el aforo del 30%. Para las habitaciones tienen que tener un procedimiento documentado de limpieza de acuerdo con las medidas sanitarias sobre prevención de higiene y del COVID-19. Es un procedimiento mucho más exhaustivo porque en ese protocolo de actuación pues deben concretar los elementos que deben limpiarse, el orden en que debe hacerse, el material o producto químico que debe utilizarse, el equipo de protección adecuado al nivel de riesgo de cada tarea, el protocolo del procesado del material y el producto de limpieza tras su uso. O sea, aquí deben incluirse procedimientos de reposición y retirada de residuos mucho más exhaustivos, además, que todos los que hemos visto anteriormente para locales y otros centros y otros establecimientos. Además, hay que garantizar en todo momento que el cliente está informado sobre las condiciones restrictivas que se aplicarán en el uso de instalaciones y ello es muy importante que tengan en consideración que tienen que tener esa información antes de la confirmación de la reserva y durante su estancia, todo ello en formato escrito. Así tienen que tener conocimiento de todas esas normas especiales que van a regir en el establecimiento durante el periodo en que estén. El establecimiento, como decimos, de geles hidroalcohólicos desinfectantes, eso va a ser una tónica general, igualmente en los hoteles. Bien, vamos a ver. Bien. Por último, únicamente hacer una pequeña consideración de las leyes que se van a aplicar para las posibles sanciones. Tenemos la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, la Ley General de Salud Pública, la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil y el propio Código Penal, porque dependiendo de cuáles sean los estadios de incumplimiento, nos podemos encontrar, ya sea por una desobediencia simple, que no sea delito, podemos encontrarnos con sanciones, siempre y cuando no sea delito, esa infracción se va a considerar grave y va a tener una multa mínima de 601 euros, pero puede llegar hasta 30.000. Con respecto a una infracción grave, que puede ser la realización de conductas u omisiones, que esto es importante, que no solamente es querer realizar algo mal, sino que culposamente omitamos cumplir con lo que nos obligan en esta fase 1 cuando pasemos, en esta fase 0 en la que nos encontremos, y puedan producir un riesgo o daño grave para la salud de la población, siempre y cuando no sea muy grave, podemos encontrarnos con multas que van desde 3.001 euros hasta 60.000 euros. Las infracciones muy graves van desde 60.001 hasta 600.000 euros. Son cuestiones que hay que tener en consideración porque, como decimos, aunque nos hayamos quedado un poco atrás en esta desescalada, quizás es importante ver esos errores o esas omisiones que otros van a cometer durante este periodo de tiempo que aún tenemos para prepararnos para esa fase 1, porque verdaderamente el incumplimiento puede traer acarreado unas multas muy importantes, porque la mínima, como decimos, de 601 euros ya la califica como grave. Siendo establecimientos abiertos al público, no se va a quedar nunca la sanción mínima, sino que tendrá consecuencias mucho más graves. Por mi parte, siento haber sido tan farragoso, pero es que han sido varios decretos legislativos los que se han ido publicando, y más en última hora, pero de cualquier manera, la duda específica que se tenga, podemos, en última instancia, cuando Carlos haga su ponencia, podremos aclarar cualquier cuestión que tenga. Gracias por vuestra atención y
Estamos a vuestra disposición. Bueno, normalmente aquí hasta suelo poner aplausos en este tipo de cosas. Yo creo que muchas gracias. Ana, no sé si tienes algo que a lo mejor que afecte más, que te afecte a la hostelería, muy de cerca. Bueno, yo brevemente todo lo que ha estado explicando Miguel Ángel, por supuesto, es necesario. Veo muy interesante lo que comenta ya que vamos por detrás, pues es muy importante el ver cómo vamos a ir aprendiendo de los posibles fallos o posibles, como dice Miguel Ángel, omisiones, que es muy importante. Entonces, ya que tenemos que ir detrás, pues, bueno, por lo menos que nos vayan abriendo el camino. Sí, yo creo que Es aquí es bastante importante. importante la planificación. De hecho, nos cuentan de gente que, dejándose guiar por los medios de comunicación, habían hecho pedidos para este fin de semana. Sin duda. Eh, En San Pedro se habían organizado ya hasta alguna fiesta esta tarde, hoy lunes, de algún bar. Entonces, Realmente yo creo que yo voy a insistir mucho en la parte que me toca, en estar muy pendientes del Boletín Oficial del Estado, que a veces hasta dos veces al día nos sorprende con la normativa. ¿Vale? A ver, no sé si a través de... vale, nos dan las gracias a través del chat. Si tenéis cualquier cuestión, yo voy a intentar ser breve para que quede un turno de preguntas amplio y nos vayamos a las 7:30, ya que ahora mismo tenemos 23 personas conectadas que están haciendo el esfuerzo de atender a esta exposición en vez de dedicarlo a su hora de paseo, y eso es sin duda es de agradecer. Yo voy a intentar hacer o plantearnos los escenarios que hemos valorado relacionados con los empleados, porque sin duda uno de los costes esenciales de cualquier establecimiento es su plantilla. Y como hemos ido comentando en los sucesivos anuncios y esto, y en el programa, vamos a intentar analizar 5 escenarios, pero siempre bajo este prisma. Si os fijáis, esta frase que reproduzco en esta diapositiva es una frase que tiene más de 2000 años de antigüedad. Ya nos decía Sun Tzu en El arte de la guerra que con una evaluación cuidadosa uno puede vencer y sin ella no puede. No nos podemos lanzar a tomar decisiones sin tener la información adecuada, ni muchísimo menos dejándonos guiar pues, por el Facebook o por el Instagram, según la forma que nos diga. Nos encontramos en un tiempo de más incertidumbres que certezas. Yo creo que realmente la filosofía que debe presidir esta fase es que si no sabemos hacer otra cosa, tenemos que organizarnos y adaptarnos para salir de esto. Lo que pasa es que en esta situación los tiempos no los marcamos nosotros, pero el camino sí lo vamos a marcar. Somos nosotros que vamos a tener que tomar decisiones y somos las decisiones que tomemos como empresarios van a afectar a las plantillas, van a afectar a la vida de las personas y por tanto va a afectar también de forma directa a nuestro negocio. Digo que nos encontramos además en una forma de regulación que no tiene antecedentes en ningún ordenamiento jurídico mundial. Es decir, nadie había podido prever, legislar para este tipo de situaciones. De ahí que, siendo un poco proactivos, pues seguramente conseguiremos llegar a la situación que queremos. Entonces, hemos visto en estos días que la gente, nada más que se anuncia la apertura o algún tipo de relajación, quizá la relajación o el nivel de apertura que nos autodamos es superior. Y nos hemos encontrado porque finalmente, entre esas certezas e incertidumbres, pues aquí os hemos puesto el mapa actual de España. Estos son los que están en fase 1 y los rojos los que estamos en fase 2. Perdón, fase 0. La fase 2 todavía ni se espera ni sabemos cómo podría ser. Es muy importante también dejarse guiar no solo por el BOE, sino también por las indicaciones del Ministerio de Sanidad, en el sentido de que al inicio de este plan de desescalada, pues publicó una serie de parámetros guía que pueden ser alterados en cualquier momento. Quiere decir, cada BOE que establezca su fase va a establecer sus propias condiciones. Porque recordad
todos los que me estáis escuchando seguro que lo recordáis, las terrazas iban a abrir originalmente en un 30%. Y finalmente han podido abrir, o las donde allí no lo han podido abrir, o lo han hecho con el 50%. Los escenarios que vamos a analizar son los 5 escenarios que consideramos normales o posibles dentro de la situación que nos encontramos. El 1 será aquel autónomo que no tenga trabajadores. El 2 será aquella empresa que no haya tomado ninguna medida especial, que se haya autoorganizado. El escenario 3 nos encontraremos ante un expediente de regulación temporal de empleo por causa de fuerza mayor. El 4, ese mismo expediente de regulación temporal de empleo, en este caso por causas económicas, técnicas o organizativas o de producción. Y el 5, este es un poco, no ha habido muchos negocios que hayan acogido este tipo de sistema, que hayan tramitado un ERTE fuera del Real Decreto 8/2020 del 17 de marzo, que establecía los 2 tipos especiales de ERTEs anteriores. En el 1, sin trabajadores, pues nos encontramos la primera duda que se nos plantea constantemente es si la reapertura parcial del negocio sería compatible con la prestación del cese de actividad. Esto le preocupa, lógicamente, a todo autónomo que haya solicitado esta prestación y que se la haya concedido. Y le preocupa por una sencilla razón, es que a día de hoy no existe una normativa escrita que le diga qué va a suceder con esta prestación. Fijaos que esto también es inusual en el sentido de que hay una norma general, una orden ministerial y después cada uno de los organismos que tienen potestad tienen la facultad de legislar, por así decirlo, de aquella manera. Deciros que sí, que la prestación que se reguló en el artículo 17 del Real Decreto 8/2020, que es el que se refería al cese de actividad del autónomo, es donde se daba la indemnización correspondiente y no existía la obligación de cotizar, pues sí sería compatible. Lógicamente hay que estar pendientes de cuál sea el plan de desescalada para decir en qué momento se va a reincorporar y dependerá también de la actividad que desarrolle. Decimos que lo preocupante de esta prestación de cese de actividad del autónomo es el artículo 17 del decreto que lo regulaba, que nos decía que la Administración, finalizado el estado de alarma, podría proceder a revisar las solicitudes adoptadas y, por tanto, reclamar las cantidades indebidamente percibidas. Eso es importante tenerlo en cuenta por aquello de que la norma general nos ha derogado y sabemos que si se ha solicitado en indemnización una prestación a la que no se tenía derecho, se le puede pedir la devolución. Pero lo que nos dice, en este caso, una nota de la Seguridad Social es que la prestación está garantizada durante el tiempo que dure el estado de alarma. En este caso, nos encontramos con una prestación garantizada en principio hasta el 24 de mayo, con independencia de que se abra o no se abra el negocio de forma total o parcial. ¿Vale? El escenario 2. Nos encontramos con una plantilla en la que no nos han adoptado medidas. El caso más que más publicidad se le ha dado, o más conocido por todos, es el de Zara, el de Inditex. Es una empresa que simplemente no ha hecho nada. Ha mandado a la gente a su casa y no ha tomado ninguna decisión especial. El caso común es ese, desde luego. El caso común habrá sido, dentro de los que no han tomado medidas, la autoorganización. ¿Cómo se habrá podido autoorganizar ese negocio? Primero, con el permiso retribuido obligatorio que durante 2 semanas mantuvo a todas las plantillas no esenciales en su domicilio. Lo que era una novedad dentro de lo que ya existía, que era la distribución irregular de la jornada. Es de recordar que ya desde lo que regula el Estatuto de los Trabajadores, el empresario puede disponer del 10% de la jornada y distribuirlo para dar cobertura a los momentos de mayor demanda. Esto no es un invento nuevo, esto es una cosa que ya existía y que muchas empresas
han ido tomando. Esa distribución irregular de la jornada, esas horas que se tuvieron que guardar, por así decirlo, tendrán que recuperarse a lo largo de este año. No vale dejarlas para el año que viene. Se tienen que consumir dentro de este año. Estamos hablando sobre un convenio normal de 1.800 horas, de 180 horas. 180 horas son muchas horas que se pueden redistribuir. Yo lo digo para aquellos empleadores y aquellos negocios que todavía no hayan tomado este tipo de medidas, pero que, sin embargo, puedan prever que tengan un pico de demanda posterior. Ahora mismo lo que ya tendrían consumido, por así decirlo, sería el equivalente a 2 semanas, que son 80 horas. ¿Vale? Serían las 80 horas. Esas 80 horas se tienen que recuperar en lo que queda de año, lo que nos obliga a ser bastante estrictos con el control horario y tener también un control muy importante de las vacaciones, puesto que es posible que con las plantillas se haya negociado o se haya acordado el disfrute de periodos de vacaciones durante este tiempo. Es lo lógico, por otro lado, en el sentido de que si la carga de trabajo disminuye, a la vuelta tenemos que estar preparados para atender a esa demanda. La tradición dentro de la Costa del Sol es que no hay un control escrito de las vacaciones, es decir, que nadie anote de común acuerdo con su plantilla los días de vacaciones que le restan. Yo le recomiendo que estas cosas las hagan por escrito, porque suele ser, dentro de la jurisdicción social, un punto de discusión los días de vacaciones que se han consumido. Y es muy importante, por supuesto, incidir nuevamente en lo que ya ha explicado Miguel Ángel, de tomar todas las medidas de prevención que nos vayan imponiendo en los distintos estados. En el escenario 3 nos encontramos con el ERTE, con el Expediente de Regulación Temporal de Empleo, para negocios que se hayan visto afectados o suspendidos directamente por causa directa del COVID-19. Se trata de negocios que hayan suspendido o cancelado las actividades, el cierre temporal de locales, o bien que hayan sufrido falta de suministros que haya afectado a su actividad, o situaciones en las que han tenido la mala suerte que su plantilla ha sido contagiada. Esto está regulado en el artículo 22 de ese Real Decreto 8/2020 de 2017. Bien, ese expediente de regulación temporal de empleo nos obliga a ser especialmente cuidadosos con la reincorporación, porque nos encontramos que hasta día de hoy, e insisto otra vez, hasta día de hoy, no tenemos una regulación expresa de cómo reincorporar a la gente. De cómo reincorporar a la gente de forma parcial, porque el ERTE no ha nacido para una pandemia. El ERTE ha nacido para superar situaciones temporales, ¿vale? Situaciones temporales donde tú iniciabas este expediente y con ese expediente suspendías los contratos de las personas trabajadoras y cuando se superaba esa situación se reincorporaba. En este caso, esa reincorporación, lógicamente, y mucho más en el sector de hostelería, no va a ser a tiempo total, porque nos consta, y muchos clientes así lo han hecho, que van a abrir, por ejemplo, los fines de semana. Es decir, van a reducir su actividad exclusivamente al viernes, sábado y parte del domingo. Luego, lógicamente, van a tener que reincorporar a su personal de forma paulatina y probablemente de tiempo parcial. Una cosa ventajosa de la prórroga del estado de alarma, y digo ventajosa en el sentido de que da amparo legal a la prórroga automática de los ERTES, es muy importante esto que se discutía la semana pasada acerca de si prorrogar el estado de alarma o no. Como ha explicado bien Miguel Ángel al principio, el estado de alarma lo que da es un nuevo régimen legal. Y en ese régimen legal, lo que se supedite al estado de alarma va a estar siempre ligado a la duración del estado de alarma. En este caso, nos encontramos con que los ERTES van a prorrogarse por todo lo que dure el estado de alarma. Y, además, como os he comentado antes, el autónomo que haya solicitado la prestación por el cese de actividad está decidido que sea compatible con la
reapertura total o parcial. Ahora bien, nos encontramos que tanto con el artículo 22 y el 23 que regulaban los ERTEs especiales del COVID-19, por así llamarlo, nos encontramos con el compromiso de mantenimiento de empleo. Esto es, estos dos sistemas de expedientes de regulaciones temporales de empleo llevaban aparejados la aceptación por parte del empresario de un compromiso de no destruir empleo, de mantener el empleo en los 6 meses siguientes a la reapertura o al levantamiento del estado de alarma. Esto es una cosa que es bastante importante, puesto que el compromiso, lógicamente, y el objetivo del gobierno es no ver infladas las estadísticas de desempleo cuando el estado de alarma se levante. Ahora bien, hay un compromiso también de la Administración de ser flexible. Ese compromiso, insisto, a día de hoy no está en el boletín oficial del Estado. Está en una instrucción de la Dirección General de Trabajo, donde nos dice, no sé si lo podéis leer porque se lee en letra pequeñita, tan pequeñita como estaba en el oficio de la Dirección General de Trabajo, que nos dice que se puede renunciar de forma total o parcial. De hecho, la semana pasada que dimos un seminario parecido para empresarios de otra comarca, no estaba todavía disponible en el SEPE el formulario específico para indicar el porcentaje de jornada con el que se reincorpora. Por tanto, cuando los expedientes temporales se extingan, las empresas, en principio, tendrán que mantener el nivel de empleo durante al menos 6 meses y, además, saltarse esta obligación puede ser penalizado con la devolución de las cotizaciones ahorradas a la Seguridad Social e incluso con las prestaciones abonadas por el SEPE a los trabajadores durante la suspensión. Así que es lógico, por otro lado. Pensar que durante este tiempo los ERTEs tramitados por el artículo 22, en tanto la fuerza mayor, tampoco han pagado las cotizaciones sociales. Y, por tanto, ese beneficio estaba ligado a ese compromiso del empleo. El escenario siguiente, para ir un poquito más rápido porque llevamos ya 1 hora, es el ERTE tramitado por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Es decir, al que se aplicó el artículo 23 por el déficit de demanda. Aquí la lógica ya nos decía desde el principio que la posibilidad de rescatar a la plantilla de los ERTEs podría hacerse de forma escalonada. De nuevo, volvemos a decir, ambos artículos están sujetos al mantenimiento del empleo. Los problemas comunes que nos encontramos tanto en los ERTEs por fuerza mayor como por causas ETOP, el tecnicismo ETOP es causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, nos encontramos pues probablemente con una reacción que nos va a enfadar como empresarios, porque nos encontramos con plantillas que están en sus casas sin pagar desplazamientos al trabajo, sin pagar gasolina, sin pagar parking, sin tener una serie de gastos y que además está en sus casas con el 70% de su salario. Lógicamente, eso supone un desincentivo a la hora de reincorporar. Y ya nos está sucediendo, porque nos consta que hay gente que ha llamado a trabajar a sus empleados y los empleados les han dicho que por favor no lo hagan, que para 10 horas que iba a trabajar a la semana le compensa mejor estar en su casa. Eso es un problema que especialmente se va a dar en la hostelería porque ya de por sí era conflictivo con los horarios, pues lógicamente ahora es posible que sea incluso más. También supone probablemente un exceso de burocracia que nos hace ser específicamente cuidadosos con las gestorías y coordinados con las gestorías. No puede haber instrucciones verbales, ni puede haber respuestas verbales. Es decir, no podemos recomendar esa típica llamada de da de alta fulanito que empezó a trabajar ayer. Eso lo hemos vivido todos los que hemos trabajado en asesorías o en gestorías y esto, de verdad, vamos a intentar desterrarlo.
Vamos a intentar ser empresarios planificados y vamos a intentar prever cuando queremos que la gente se incorpore. Que a veces, lógicamente, las circunstancias nos hacen que eso sea imposible, porque al que hemos llamado para que se incorpore el lunes resulta que se pone malo y tiene que incorporarse otra persona. Pero, por favor, hacer las comunicaciones con las gestorías de forma escrita y de forma fehaciente, en el sentido por un correo electrónico. Vamos a olvidarnos del WhatsApp, por favor, vamos a hacer mensajes que tengamos la constancia de que sean leídos, ¿vale? Nos hemos encontrado con trabajadores que pensaban que estaban disfrutando de un ERTE y resulta que habían sido dados de baja de forma normal, como por terminación de contrato. Nos hemos encontrado con trabajadores que pensaban que estaban en un ERTE y resulta que sus contratos no habían sido tramitados. Por tanto, no estaban sujetos a un ERTE. Y esto nos va a causar enormes problemas. Nos va a causar enormes problemas porque, lógicamente, nos encontraremos con una plantilla cabreada que puede poner una denuncia ante la Inspección de Trabajo y las sanciones por incumplimiento de la normativa laboral son muy elevadas. Yo simplemente recuerdo, estoy convencido de que estoy entre un foro de empresarios responsables y ninguno va a caer en la tentación de decirle a la gestoría, dame de alta a alguien que empezó a trabajar la semana pasada. Vamos a intentar hacer las cosas bien. También nos hemos encontrado con empresas, con negocios, que han abierto establecimientos de hostelería con reparto a domicilio o con servicio de recogida, pero este servicio no lo está dando la empresa original, sino que está dando o el titular administrador de una sociedad como autónomo o incluso se hayan creado empresas paralelas. Eso que parece una situación muy cómoda porque tú dejas a la plantilla en tu ERTE sin tocarla y utilizas una nueva estructura para atender esa nueva plantilla. Eso probablemente pueda ser considerado por la Inspección de Trabajo como una infracción, puesto que nos encontraríamos ante una sucesión empresarial que además podría hacer que esa nueva empresa asumiera las obligaciones laborales de la empresa anterior. Así que, por favor, asesoramiento y coordinación con la gestoría. Después de la alarma, pues habrá que adaptarse. Habrá que adaptarse, o bien, si no hemos recuperado nuestro nivel de demanda mediante un ERTE posterior, o bien esperemos que haya una nueva regulación para prever este tipo de procedimientos y, sobre todo, lo que demandamos, y que instamos a todas las asociaciones empresariales que así lo hagan, que para determinados sectores que van a estar inmensamente afectados, como es el de hostelería o el de los establecimientos públicos, por ejemplo, de los cines, todo el negocio relacionado con la música, con los espectáculos, que no van a recuperar esa facturación en bastante tiempo, puesto que van a tener restringidos los aforos y además la gente va a ser reacia a acudir a todo este tipo de espectáculos, van a requerir de un plan especial y que nosotros realmente reclamamos, ¿vale? Las medidas previsibles, y digo previsibles porque no están en el BOE. Bueno, yo sé que soy reiterativo, aburrido y que realmente me repito hasta la saciedad, pero hay que estar muy pendientes del boletín oficial del Estado. ¿Por qué? Porque la semana pasada ya se dijo, las nuevas medidas después del ERTE han sido aprobadas. Falso. No se ha aprobado nada todavía. Está previsto que mañana, martes, en el Consejo de Ministros, el Gobierno ponga en papel lo que se supone que se acordó con los empresarios y los sindicatos la semana pasada. Por tanto, es previsible que haya prórrogas de los ERTES hasta el 30 de junio, insisto en la diapositiva, pendiente del Boletín Oficial del Estado. Es previsible que se regule el ERTE por fuerza mayor a tiempo parcial, es decir, que se mantengan las condiciones del ERTE en proporción al número de horas que se vayan haciendo. Es previsible incluso que se reduzca el tanto por ciento, pudiera ser, de la prestación de desempleo. Yo creo que si esto no se hace, nos encontraríamos con el desincentivo que hemos dicho anteriormente, en el sentido de que, oye,
Si tu empleador ha abierto con el 50% de la jornada, tú lo que no puedes hacer es quedarte en tu casa consumiendo desempleo que además no te va a reducir tu capacidad de prestación para el futuro. Eso supongo, aquí vamos a hacer el chiste de los remeros, en el sentido de que en una empresa vamos a intentar remar todos en el mismo sentido. Si tenemos remeros que van en sentido contrario, nuestro negocio fracasará y la gente tendrá que darse cuenta que si el negocio que le da de comer fracasa, fracasará también su plan de vida y esto. También es previsible la exoneración parcial de las cuotas de los trabajadores que se reincorporen. Esto sería una medida súper interesante, es decir, poder reincorporar a la gente de forma parcial sin que se cobre de seguridad social por ello. Y además también es previsible que se pueda prescindir del compromiso de mantener las plantillas en el caso de que se acredite un riesgo de insolvencia. Como ahí en la diapositiva, riesgo de concurso, pero a lo mejor se podría entender que estaríamos hablando del pasapalabra. No, estamos hablando del riesgo del concurso de acreedores, un riesgo de insolvencia. Y también esto llevará aparejado probablemente que no se repartan dividendos en las empresas de más de 50 trabajadores que hayan hecho un ERTE. Esto a nivel empresarial ha causado un gran revuelo en el sentido, ¿cómo no puede haber dividendos? Diciendo, vamos a ver, apliquemos la lógica también. Estás utilizando una serie de medidas que te han beneficiado, no te han beneficiado para que te enriquezcas a costa del Estado ni que te enriquezcas a costa de tus plantillas. Se trata de que todos nuevamente rememos en la misma dirección. El escenario 5, y voy terminando, es aquel que haya tramitado su ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, no es de acuerdo al Decreto 8/2020, sino de acuerdo al Real Decreto 1483-12 del 29 de octubre, que es el que desde el año 2012 regulan los expedientes temporales de empleo y los despidos colectivos. En este caso, quien se haya cogido esta medida no le afectará ni el compromiso al empleo, ni habrá recibido exenciones. Por tanto, a partir de ahora, tenemos que decidir el camino, no nos debemos precipitar en las inversiones que pudieran resultar inútiles. Vamos a recordar en el tema de hostelería las inversiones en ocasiones de miles de euros que se hicieron para adaptar los locales a los consumidores de tabaco, que luego no sirvieron absolutamente para nada. Es más, se convirtieron en muchos casos en un estorbo. Vamos a no basar decisiones ni en bulos, ni en noticias falsas, ni en resúmenes de prensa, estar pendientes del BOE y recordaros, y vuelvo otra vez al arte de la guerra de hace 2000 años, la información no puede obtenerse de fantasmas y espíritus. Así que yo no os voy a entretener nada más, os doy las gracias por vuestra atención. Hemos mantenido a todas las personas que se habían conectado, no les puedo haber mucho. Yo no sé si a través del chat alguien tiene alguna cuestión. En principio creo que, bueno, no ha habido ninguna pregunta y ya a nivel Miguel Ángel ha tenido una, ¿no? Sí, únicamente Alberto comentaba si en un establecimiento de hostelería no se podrán utilizar los cuartos de baño. He especificado que es el artículo 11.4 de la orden de 9 de mayo, la 399, que es la que establece ya lo que sería la fase 1. En el capítulo 3, cuando habla del establecimiento y locales minoristas, específicamente dice no se utilizarán los aseos de los establecimientos comerciales por parte de los clientes, salvo en caso de que resulte estrictamente necesario. En este último caso se procederá de inmediato a la limpieza de sanitarios, grifos, pomos y pomos de puertas, ¿no? Es lo que hemos comentado, la diferencia de hostelería con respecto al tema de los hoteles. Los hoteles sí tienen la posibilidad de esa utilización solamente por una persona y han establecido que como mínimo deben limpiarse 6 veces al día. Esa diferencia es la que habría entre los locales y los hoteles. Vale. Nos pregunta Francisco en el supuesto de autorización de mesas y sillas para terraza que esté en tramitación, habiendo un informe favorable. Pues vamos a ver si ya está solicitado y está solicitado el aforo.
y es viable, de acuerdo con estas medidas que hemos visto, yo entiendo que no debería haber ningún problema. Nos encontramos ante un asunto básico, me voy a poner para que me veáis la cara, porque si no, parece que me estoy hablando a la pared, que en realidad estoy hablando a la pared. Pues simplemente nos encontramos, por ejemplo, yo os hablo desde Laurín el Grande y vemos que el viernes, antes de entrar las medidas, antes ni siquiera de pasar a la fase 1, que al final no pasamos, el ayuntamiento se había dedicado a pintar terrazas. Y se había dedicado a pintar terrazas con un criterio personalísimo, porque entre otras cosas medía en algunas situaciones las distancias entre sillas, no entre mesas. Error, porque reduce evidentemente el aforo posible de la terraza. Y además condicionaba las terrazas a aceras prácticamente de 6 metros, cuando apenas existen espacios de 6 metros en nuestra población con esa acera. Entonces, el problema que tenemos realmente en cuanto a los ayuntamientos es que son los reguladores de la vía pública. Es decir, que tienen la facultad de regular la vía pública. Y, por tanto, son los que van a interpretar esta normativa. Luego, yo, de hecho, para la ponencia anterior, hace una semana, me puse en contacto para hacer una consulta escrita a un ayuntamiento acerca de esto, y todavía estoy esperando a que me conteste. Tenemos que solicitar que las administraciones que o están trabajando o están teletrabajando respondan a este tipo de necesidades de una forma rápida y de una forma coherente. Es decir, vamos a intentar que respeten la norma. Si se equivocan, habrá que ponérselo de manifiesto, diciendo, oye, si la norma dice 2 metros entre mesas, no me pongas 2 metros entre sillas, dejes 2 metros para los camareros y además otros 2 metros de uso para el público, porque realmente ha reducido una terraza de 10, no 5, la ha reducido a 2. Y con 2 no se mantiene un negocio, ni un empleado, ni medio empleado. Es imposible. Entonces, realmente tenemos que ser vigilantes con esto. Pero también he de decir y he de apelar a la autorresponsabilidad del empresario, en el sentido de que, vale, todos queremos volver como estábamos antes, pero o asumimos que la salud es lo esencial en nuestras vidas y es lo que va a condicionar no el poder comer hoy o mañana, sino que nos va a poder condicionar el futuro de nuestras familias. No tendría sentido provocar la apertura irrazonable de establecimientos, aglomeraciones de personas que se van a lanzar, vamos a decir, como buitres ante espacios abiertos de terraza y no van a medir las distancias, que van a mover las mesas, estoy hablando de hostelería, y van a juntarse más de 10, y los niños se van a mezclar sin tener ni mascarillas ni preocupaciones. Entonces, vamos a intentar apelar, yo por favor apelo a la autorresponsabilidad. Nos pregunta Antonio. Hola Antonio, ¿qué tal? Me alegra leerte. Un viejo amigo que nos escribe desde Estepona. Tengo 2 empleados cuyo contrato termina el 31 de octubre. Si empiezan a trabajar de nuevo el 9 de junio, debo mantenerlos hasta el 30 de noviembre. Esos contratos, Antonio, actualmente están suspendidos, si los tienes en el mano. Si están suspendidos, se encuentran automáticamente prorrogados durante el tiempo que haya durado la suspensión. Gracias. Entonces, entiendo que sí se tiene que mantenerlo. Después, salvo, vuelvo a decir, en tu caso, además, bueno, vamos a suponer que en el caso de un hotel, de aquí al 30 de junio, estoy convencidísimo que va a existir un marco legal específico para los hoteles. Si no salvamos, porque si no, quedaría al arbitrio de cada uno, de cada administración, interpretarlo como quiera. ¿Vale? O sea que ahí, en realidad, voy a ser prudente y me voy a remitir al BOE. Pero entiendo que vamos a estar a mañana al gobierno y publiquen algún día en el BOE. ¿Tenemos alguna cuestión más? Únicamente, Carlos, con respecto a lo que estabas comentando antes de las terrazas, es importante también eso, la potestad que dan a los ayuntamientos para que puedan incrementar lo que son las dimensiones de
de las terrazas, por lo cual obviamente ese 50% se puede ser más amplio, con la única obligación que les establecen del incremento proporcional del espacio peatonal, dice exactamente, incremento proporcional del espacio peatonal en el mismo tramo de la vía pública en que se ubique la terraza. Obviamente hay zonas que tienen una complicación importante por las dimensiones ya de la propia acera o vía pública, dependiendo si tiene tránsito de vehículos o no, pero es una potestad que tiene el ayuntamiento o que deja a los ayuntamientos, las entidades locales, para favorecer en ese sentido a esas terrazas, ¿no? Está claro que, bueno, yo decía, ya que tengo a Ana aquí, en el caso del Barbulla, que tiene un espacio grande delante, pues se puede considerar una afortunada. En Marqués del Duero, ahí en San Pedro, no vais a tener problemas para esa limitación. Esperemos. Creo que Cristóbal. Esperemos. Creo que teníamos Pero alguien, es verdad. creo que teníamos a alguien del ayuntamiento conectado. Sí, tenemos a Cristóbal. Pero es verdad, Carlos, al hilo de lo que me estás diciendo y lo que ha comentado Miguel Ángel, que es cierto, es verdad que como han comentado, hay muchos expedientes de terraza que todavía están pendientes. Yo, por la comunicación que he podido tener con nuestro teniente de alcalde, que ya creo que van a informar ya que desde lo más pronto posible, independientemente de esos expedientes, que están todavía muchos pendientes de la autorización y el permiso final, ya hay que pedir por registro de entrada esa ampliación de cada negocio y cada establecimiento de su terraza, para que yo creo que de uno en uno pues se vayan revisando y se vayan controlando, porque es verdad que, bueno, que hay que tener una cierta medida, pues todas las calles no son Marqués del Duero, ni todas las calles es el Boulevard, ni todas las calles, ni toda España es esa calle, claro. Es verdad. Entonces, sí que dentro de las medidas, como tú bien has indicado, Carlos, pues las medidas serán entre mesas. Estamos un poco toda la hostelería estamos un poco habituándonos también a esa nueva forma, a esa nueva terminología, a esas nuevas medidas que de arranque nos cuesta entender, nos cuesta mucho entender. Y además que tenemos que ser flexibles, pues tenemos que pensar que si realmente evolucionamos a través de las fases. Saludo a Cristóbal, que nos ha escrito, que nos dice que alguien hay del ayuntamiento. Gracias por escuchar. Estoy convencido que las reivindicaciones de Apinespa las tiene siempre presentes. Sí. Está claro, por ejemplo, en San Pedro hay espacios que siempre han estado ocupados por sillas y mesas. Ya de por sí que era difícil deambular entre sillas y mesas, pero era como una especie de tradición, porque en los años que yo llevo allí siempre he visto que a lo mejor el espacio entre mesas era escaso para las salas. Pero hay sitios que es así. O sea, porque lógicamente una mesa ocupa lo que ocupa, y si hay dos negocios que están uno enfrentado con el otro, cada uno tiene el mismo derecho a tener esa terraza, y además, bueno, pues nunca ha sido un problema. Ahora sí tenemos un problema, porque tenemos el problema de que pasa la gente infectada, vamos a pensar mal, y va a pasar muy cerca de personas que vayan a estar en esas sillas. Entonces, es bastante probable que los ayuntamientos pues, dibujen espacios específicos, sí. Y señalicen los pasos específicos que haya que respetar. Pero vuelvo a decir, es probablemente en beneficio de todos. También hemos de pensar que en determinadas circunstancias, y en Andalucía somos unos privilegiados con el tiempo, que esperemos nos acompañe, que aquí somos muy de terraza. Yo soy gallego, de allí de donde yo vengo, las terrazas son escasas, porque el tiempo no es de aquí. Entonces, a medida que vayan avanzando las fases, se tendrán que ir regulando los aforos y tendremos que irnos adaptando. En el caso de la hostelería y en el caso de los establecimientos de espectáculos públicos, pues con muchísima más razón, porque ahí nos encontramos que habrá un problema. Yo creo que las administraciones, ya que tenemos a alguien por aquí, estoy convencidísimo de que van a hacer un esfuerzo importante en pelearse poco y remar hacia el mismo sentido de las personas. Nos dice, si un empleado está a 10 horas trabajando, nos dice Andrés Oliván. Gracias, Cristóbal. Si un empleado está 10 horas trabajando en su empresa, seguirá percibiendo la parte proporcional del ERTE. Pues me pincho yo aquí, porque esta te la contesto yo. Andrés, como te he comentado, si esa persona estaba trabajando antes a 40 horas y se va a reincorporar
al 25% de su contrato, lógicamente seguirá percibiendo del desempleo la parte proporcional. Pero vuelvo a decir, eso en realidad va a regularse probablemente mañana y saldrá publicado en un BOE posteriormente. En cualquier caso, sí, la respuesta debe ser que sí. Bueno, son casi ya las 7:30, llevamos 1 hora y media. A ver, si queréis, tenemos una última pregunta para alguien que lo necesite. Gracias a ti, Cristóbal, por venir. No sé si tenemos preempresarios de espectáculos públicos, de cines, de hostelería. Tenemos, recuerdo, no sé si está por aquí, academias de idiomas. Cada uno tiene su problemática sin duda alguna. No hay más preguntas. Ana, te paso para que te diga. Bueno, pues yo muy brevemente, de nuevo os quiero dar las gracias. La exposición por parte de ambos ha sido, bueno, ya veis la cantidad de preguntas, ¿no? Es verdad que nadie se ha anticipado a haceros cuestiones porque las dos propias exposiciones han cubierto las dos posibilidades y las dos partes tan importantes como nos encontramos, ¿no? Pero bueno, daros las gracias una vez más porque luego a partir de esto yo creo que es verdad que esto se va a grabar, ¿no? Vamos a tenerlo nosotros grabado y lo vamos a difundir. Entonces yo creo que luego van a surgir muchas dudas. Yo, como bien he dicho al principio, remito a los dos profesionales que hemos tenido esta tarde, tanto a Miguel Ángel Jiménez, que lo tenemos aquí en San Pedro, con Bufete Jiménez Asociados, como en este caso Carlos Comitre con Ley 57, que pueden perfectamente contactarles, pero es cierto que la ponencia yo creo que ha cubierto todo lo que las posibles dudas que podemos tener, a pesar de que minuto a minuto van surgiendo nuevas noticias y nuevas cosas. Pero como también dices tú, Carlos, hasta que no esté en el BOE no tenemos otra posibilidad. Es lo que es. Gracias y bueno, si algo que queráis decir vosotros alguna otra cosa, pues. Yo voy a dar paso a Miguel Ángel para que se despida también. Ahí tenéis también el correo electrónico de Miguel Ángel y el mío propio. Nada, por mi parte igualmente, creo que era una iniciativa que APIMEFA tenía que afrontar. Es una problemática en la que se encuentran todos los empresarios con carácter general y las incertidumbres siempre son muchas y por regla general tenemos la insana costumbre de rellenarla con lo que nos comenta alguien de al lado o a través de medios que no son los idóneos para ello. Y creo que queríamos cubrir esa parte y ponernos a disposición de los que lo necesiten. Muchas gracias. Pues gracias a vosotros. Yo, por último, agradecer a PIMESPA la invitación, la organización del evento, pedir a los que habéis participado, si os parece bien, que se difunda este tipo de gestión. Vais a recibir en vuestros correos electrónicos la copia de la grabación, probablemente en un formato editado o en un formato original. Y esa invitación que recibáis a través del correo electrónico es individual, es decir, no se la podéis pasar a un tercero directamente, porque es solo para ustedes, por haber estado soportándonos durante esta hora y media este tiempo. Y nada, nos vemos en la siguiente, cuando PIMESPA, a lo mejor, pues cuando estemos en la fase 3, o en la fase 2, hagamos un recopilatorio y estemos todos en mejor situación. Así que, Miguel Ángel, Ana. Muchas gracias. A todos y hasta la próxima. Cuidaros todos. Cuídense, de lo más importante. Adiós. Gracias. Hasta luego, gracias.